Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea. Pasando por la región de Decápolis, le llevaron allí a un sordo y tartamudo y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo: Efatá, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contaran esto a nadie. Pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. La semana pasada comentábamos una de las páginas más polémicas en los evangelios: el enfrentamiento que tuvo Jesucristo con los escribas y con los fariseos, hasta el punto de Cristo llegar a llamarlos hipócritas. Si bien es cierto que la palabra hipócrita no tenía para ellos la connotación que tiene para nosotros, no deja de ser una palabra un poquito fuerte. Hipócritas en ese sentido significa ustedes son unos comediantes. Es decir, las obras que ustedes realizan, esos ritos de lavarse las manos, de purificarse antes de comer, no son sino comedias que a Dios no le agrada. Esta discusión, tanto con los rabinos, con los escribas, con los fariseos y también con los propios discípulos, llegó a un momento tal que nos describe San Marcos que Cristo pues se levantó y se fue solo. No dice que se fue acompañado, sino que se fue solo a la tierra pagana. Para Cristo es muy importante saber qué es impuro y qué es puro. Y naturalmente Cristo, sabemos que siendo judío, se formó en una familia judía, creció en una familia judía, donde aprendió ciertamente que los que no pertenecían a la Tierra Santa, pues eran los paganos. Y desde niño él aprendió que saliendo a una tierra fuera de la suya, naturalmente que al llegar tenía que sacudir el polvo de sus sandalias. Eso lo aprendió, pero también entendamos que Cristo iba creciendo en sabiduría, en edad y en gracia de Dios. Y poco a poco comenzó a entender su papel como hijo de Dios. Y entendiendo su papel como hijo de Dios, guiado por el Espíritu, no podía entender que Dios discriminara y marginara a un pueblo. Él entendía más bien de que el mensaje de Dios era para todas las naciones. Es por eso que él decide ir solo a Tiro y a Sidón y a la Decápolis para experimentar hasta qué punto esa gente pagana es mala o es impura. Y resulta que va allá guiado por ese espíritu que desde niño le hacía entender que Dios no discrimina a nadie, y comprueba que esa gente tiene tanta hambre de la palabra de Dios y tiene tanta fe, inclusive más que los propios israelitas. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea. Pasando por la región de Decápolis, llama la atención el recorrido que hizo Jesús. Es decir, sale de Tiro y en lugar de bajar directamente al mar de Galilea, allí a las orillas está Cafarnaúm, sube hacia Sidón. Y luego de Sidón, en lugar de bajar de nuevo hacia el mar de Galilea, da la vuelta por la Decápolis. Y la Decápolis es el conjunto de 10 ciudades. Para el evangelista San Marcos, más que una topografía geográfica, ese itinerario que hizo Jesucristo tiene un sentido teológico. Y el sentido teológico es precisamente manifestarnos que el mensaje de Cristo también está hecho para los paganos. Es decir, no hay límites, no hay frontera. La palabra de Dios viene para toda la humanidad. Le llevaron allí a un sordo y tartamudo y le rogaban que pusiera la mano sobre él. No dudemos nunca del poder prodigioso que tenía Jesús de curar. Eso no cabe discusión. Eso no lo podemos poner en duda. Pero, sin embargo, entendamos que el objetivo de cada evangelista cuando nos transmite los hechos milagrosos realizados por Jesús, no se trata simplemente de quedarnos para observar el milagro. No, ellos quieren darnos a entender que todo encuentro con Jesús, toda persona que tiene un encuentro con Jesús,
cambia naturalmente, tiene un cambio radical, tiene una sanación, más que una sanación física, una sanación espiritual. Se nos dice que un sordo hablaba con dificultad, es decir, no es un mudo. Generalmente la gente suele decir un sordo mudo. Este era sordo, pero también hablaba, aunque hablaba con dificultad, no se le entendía. Muchas veces cuando hablan con dificultad, uno tiene un poquito de trabajo en poderles entender qué es lo que dicen. Este es el caso que le presentan a Jesús. Este sordo que tiene dificultades para hablar es presentado ante Jesús. No va solo, es que podía ir solo. ¿Por qué? Porque él es sordo, pero no es ciego. Es decir, puede ver, puede caminar. Pero no va solo, lo llevan unas personas. ¿Y quiénes son esas personas que lo llevan? Son ángeles. Esos ángeles que Dios pone en la vida tuya y en la vida mía, en la vida de cada uno de nosotros, esas personas que ya han tenido un encuentro, una experiencia, que ya abrieron los ojos y los oídos ante la palabra de Dios, esos son ángeles para nosotros que buscan siempre la forma de llevarnos al encuentro con Jesús. Porque a lo mejor el sordo, por su propio medio, no quiso ir, se acostumbró a su sordera, se acostumbran a ese mundo en el cual viven. Menos mal que hay ángeles custodios, amigos nuestros que han abierto los ojos y los oídos ante la palabra de Dios y desean siempre lo mejor para nosotros. Por eso, benditos ángeles que se acercaron, que vieron la condición del sordo que apenas hablaba y que lo presentaron ante Jesús. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Jesús aparta al sordo de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llega un momento en que se acostumbra a la sordera. Y hay gente que se acostumbra a su hábitat, en el medio ambiente en que está, pareciera que todo fuera normal. Y entonces es necesario sacarlo de allí, porque en ese mundo del pecado, la gente se acostumbra, creen que eso es lo normal. Jesús le metió los dedos en los oídos. Esta expresión de los dedos significa el dedo de Dios. En muchos pasajes de la Sagrada Escritura, cuando se manifiesta una obra de Dios, es el dedo de Dios. Por eso aquí está manifestando que es una acción divina la que se está ejecutando en aquella persona sorda. Los primeros cristianos comprendieron muy bien este gesto. Mire, tanto es así que en el rito del bautismo todavía hoy en día se conserva. Es decir, nosotros los sacerdotes, cuando bautizamos al niño, después de echarle el agua sobre la cabeza, le hacemos una señal de la cruz en los oídos y otra en los labios, diciéndole: el Señor Jesús, que ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda la gracia de escuchar su palabra y proclamar la fe en él. La saliva. En esa cultura, la saliva significaba el hálito, el aliento, el respiro de vida. En otras palabras, Cristo le está dando el hálito, le está dando el respiro, le está dando el aliento de vida a aquella persona. Es decir, como si fuese una nueva creación. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo: Efatá, es decir, ábrete. Y levantando los ojos al cielo. Si los otros gestos eran comunes en la cultura de la época, este gesto de levantar la mirada al cielo no es común, es un gesto propio de Jesús. Con ello está indicando que atribuye esa acción a la acción divina de Dios. Es Dios el que está actuando, es Dios el que está produciendo una nueva creación. Dio un gemido. Este gemido que da Cristo está asumiendo la condición de aquella persona, pero representa al mismo tiempo el dolor por la humanidad que está cerrada a escuchar la palabra de Dios y cerrada más aún a poder hablar y pronunciar con claridad. Y dijo Efetá, que significa abrirse, no solamente en el sentido de abrir los oídos o de soltar la lengua, sino abrirse internamente, abrir el corazón para estar dispuesto a recibir siempre un nuevo mensaje, un nuevo evangelio, una buena noticia, la palabra de Dios, palabra de amor, palabra de vida. La conclusión de este evangelio es un cántico de alegría. Y todo lo hizo bien. Hoy, 8 de septiembre, celebramos el nacimiento de alguien que todo lo hizo bien, la Santísima Virgen María. Pidámosle a ella que interceda también por nosotros para que también hagamos las cosas bien. Que tengan todos una feliz semana. Que Dios y la Virgen les bendiga.